Hola amigos de Arte en tus manos, como siempre espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar esta pequeña gruta con icopor, con cartón, con materiales muy fáciles de conseguir. Así que los invito a que me acompañen hasta el final como siempre y no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Bueno amigos, aquí tengo algunos materiales con los que vamos a elaborar este proyecto. Proyecto es sencillo pero queda muy bonito. Una escenografía bonita para ponerla en nuestros belenes. Aquí entonces tengo dos piezas de cartón que va a ser la base. Esta pieza tiene 15 centímetros por 23. Entonces esta es la base que vamos a utilizar. Son dos piezas para unirlas y nos queda un poco más grueso el cartón. Listo. Entonces acá tengo algunas piedritas de río. Pueden comprar en los almacenes de dólar, venden unos frascos con unas piedritas así como estas. O ustedes pueden buscar en el jardín algunas piedritas. Son piedritas medianas, miren. ¿Sí? O dependiendo del tamaño de la ollita que ustedes consigan. Miren, yo compré esta ollita en las artesanías, entonces miren el tamaño promedio. Si lo quieren hacer así, si lo quieren hacer más pequeño, entonces consiguen más piedritas más pequeñas, o el contrario, ¿no? Si es más grande la olla y quieren hacerlo más grande, entonces con piedras más grandes. Voy a utilizar un poco de icopor, de estos en los que viene los icopores que a veces traen los electrodomésticos. Miren, entonces vamos a reutilizar. Si no, pueden conseguir icopor de 2 centímetros, lámina de icopor. Ahí es solamente un trozo que necesitamos. Algunas ramitas secas, un poquito o un palito. Vamos a utilizar palito de paleta y por ahí unos 10 centímetros de cadena para que tengan así de sobra. Cadenilla. Entonces, y son otros materiales más, ¿no? Por el momento estos así les estoy mostrando, pero entonces ahora lo primero que vamos a hacer es unir estas dos piezas para tener la base en la que vamos a trabajar. Bueno, aquí entonces ya tenemos unida la base. Ahora vamos a tomar el trozo de icopor que ustedes tengan y sencillamente vamos a comenzar a partirlo. Entonces vamos a sacar piezas así, vamos a irlo partiendo así en pequeños trozos. Pues si necesitamos ayudarnos de un cúter, así como lo estoy haciendo, pues lo hacemos, ¿no? Si no, entonces lo partimos con la mano. Simplemente es para sacar trozos, así, trozos que no sean tan pequeños, porque lo que voy a hacer es hacer una cavidad aquí, una cueva. Entonces en esta esquina voy a tomar diferentes trozos, pedacitos así, y los voy a ir colocando. Entonces miren, si ustedes quieren con el bisturí, pues le pueden dar forma, de pronto más parecido a una roca, pero no es necesario pulirse tanto con esto, ¿no? Entre más rústico queden los trozos, mucho mejor. Entonces voy a sacar diferentes, voy a partir todo esto y ahora lo vamos a comenzar a armar. Bueno, aquí entonces ya corté trozos. Si necesitamos más, sacamos más. Entonces vamos armando poco a poco. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar silicona y voy a ir armando ya la cueva. Lo que vamos a hacer aquí, esta cueva. Entonces vamos a ir aplicando acá silicona. De pronto no debemos dejar calentar demasiado la pistola porque se nos derrite el icopor, ¿no? Entonces miren, ahí todavía no se derrite. Entonces yo lo que hago es que lo dejo calentar, lo apago, así voy prendiendo, voy apagando para que tampoco se vaya a enfriar mucho, ¿no? Y así mismo entonces vamos armando ya la cueva. Entonces simplemente colocando trozos, ya después le vamos a dar forma, ¿no? O sea, ahorita no se va a ver algo muy definido como va a ser la cueva, ¿no? Pero entonces así mismo vamos colocando pequeños trozos y ya después vamos a ir dándole forma. Si con el bisturí le tenemos que quitar en alguna parte, le quitamos, pero al principio pues vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces primero acá, amplio, armo esta esquina, por ejemplo acá le faltó, y así mismo entonces vamos colocando sobre estos. Miren aquí por ejemplo estas piezas que quedan muy rectas, podemos ir haciéndolo así. El caso es que vamos aplicando silicona y vamos pegando. Entonces voy a ir subiendo, voy a ir colocando de pronto
unas 2 hiladas más. O sea, vamos a darle una altura, ya les digo más o menos, unos 10 centímetros de altura. Por ahí unos 10 centímetros de altura. Entonces vamos pegando y vamos cerrando. Pero de todos modos, esto yo se los voy a ir mostrando. Voy a pegar unas cuantas hiladas para que ustedes vean cómo es. Bueno, aquí ya terminé. Ustedes vieron más o menos entonces cómo fue el procedimiento. Vamos colocando capas, ya después la vamos cerrando acá arriba. Como les dije, dejé 10 centímetros, pero de cavidad interna, ¿no? 10 centímetros de altura acá, ya de acá para arriba pues aumenta la altura, pero lo que hice fue dejar 10 centímetros aquí de cavidad porque lo voy a utilizar para personajes más o menos de ese tamaño. Entonces, si ustedes van a utilizar figuras más grandes o no van a utilizar figuras, pueden dejarlo así. De pronto si quieren para otro escenario, ¿no? Pero si van a hacer de pronto una gruta, así como lo estoy haciendo yo, entonces tienen en cuenta la altura del personaje para que asimismo hagan la altura también de la gruta
o de la cueva, como les había mencionado. ¿Listo? Entonces yo voy a usar estos personajes, por eso la hice así. Listo, ya después de tener eso aquí, ya listo, como lo pegamos, miren, una capa cubriendo bien, pegamos pequeños trozos después para que se cubra bien. Ahora entonces lo que voy a hacer es que voy a estucar esta parte. Bueno amigos, ya después de que terminamos de aplicar el estuco, entonces dejamos pasar un rato y con el pincel vamos a comenzar a dar toques, ¿sí? Antes de que se seque, o sea, lo aplicamos, lo dejamos pasar unos 15 minuticos y después comenzamos a darle toques a todo, a toda la superficie que le aplicamos el estuco para darle una textura, ¿no? Para darle textura. Así entonces con la forma de, pues de las piezas de icopor, entonces aparte de eso vamos a hacer este procedimiento. Así entonces miren, va a quedar con una textura más rústica y donde ahí partes donde se concentra más el estuco, pues sirve para que lo disolvamos un poco, ¿no? Este procedimiento lo hacemos y si de pronto está muy cargado de estuco, entonces esperamos media horita y volvemos y le hacemos nuevamente. Esto sobre todo en estas partes donde se concentra en estas uniones, donde a veces el estuco está muy concentrado, entonces volvemos y le hacemos. Pero sobre toda la superficie lo hacemos para darle la textura. Listo, entonces le hacemos todo esto y dejamos secar muy bien la pieza un día completo, de un día para otro. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé secar muy bien, ya dejé pasar un día. Si de pronto en su país el clima no favorece mucho para que se seque rápido, entonces lo dejan más tiempo, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es aplicar una capa de pintura en toda la superficie, en la parte interna, afuera también, en todo esto que hicimos, una capa de pintura ocre. Vamos a utilizar esta pinturita de color ocre y vamos a cubrir entonces utilizando un pincel así de cerda redondo, de cerda larga, para que nos llegue bien por allá a todas las ranuritas. Listo, entonces debemos fijarnos eso, de que quede bien pintado todo, así en esas partes que están bien hundidas, hacer que llegue bien la pintura. Listo, y entonces cubrimos, como les dije, en la parte externa y en la parte interna. Bueno amigos, aquí entonces terminé de aplicar la pintura en todo el contorno, en la parte interna bien, y la he dejado secar muy bien. Ahora voy a tomar un tono gris y con este vamos a comenzar a pasarlo, descargando el pincel, vamos a comenzar a pasarlo ya por toda la superficie, miren así, en una forma o sea, no es necesidad de concentrarnos en un solo punto, sino simplemente lo vamos pasando, miren. Y así vamos a cubrir toda la superficie nuevamente. Entonces lo vamos pasando. Si queremos que tome un poco más de color, lo pues pasamos nuevamente. Pero la idea es que vaya tomando el color y así mismo decidimos si queremos que tenga más tono gris. Listo, miren. Así lo vamos pasando y vamos a cubrir toda la superficie nuevamente. Listo, después de aplicar el tono gris, miren, le damos bastante tono gris, aunque se alcanza a ver algo del ocre, pero le damos bastante así.
Listo, entonces ahora vamos a continuar con un tono marrón oscuro, y vamos a utilizar nuevamente el pincel grande, descargándolo, y vamos a comenzar a pasarlo, pero entonces ya menos detallado, menos concentrado. Miren, así, sobre todo tratando de realzar las esquinas y estas partes, y con pequeños toques así, digamos ya en la parte central, entonces un poco ya menos, y como les digo, realzando lo más que se pueda de los ángulos que tengan las piedras. Bueno amigos, y así nuevamente, entonces vamos a aplicarlo en todo el contorno. Bueno amigos, aquí entonces la gruta ya le apliqué este otro color. Miren, la idea es para que se vea algo así. Entonces ya por la parte interna también lo hice, y ahora vamos a trabajar en la fogata. Pues aquí tengo unas cuantas ramitas, unos trozos de ramitas secas, las piedritas de jardín, la ollita, que lo que hice fue quitarle estas orejitas, no me gustaban, estaban como muy grandes, pero ustedes pueden comprar jarritas, ollitas que sean así, y hacerles un agujerito. En este agujerito yo lo hice con un destornillador o desarmador, simplemente con cuidado le voy haciendo poco a poco hasta que atravieso esta pieza. ¿Listo? Y ahora entonces con un poco de pintura negra, también vamos a utilizar pintura roja. Entonces lo que voy a hacer es con la pintura negra ahumar las piedras donde va a haber la fogata, ¿no? Donde va a ser el contacto. Lo que hago es tomar la pintura, juntar el pincel, descargarlo, y por ejemplo aquí en la olla lo vamos a aplicar acá en la base, dando toques así. Lo que queremos es como tiznar la olla, ¿no? Entonces con toquecitos lo vamos a hacer así para que no se vea la olla como normal, ¿sí? Que se vea que está al fuego. Entonces miren, con pequeños toques así en el contorno la ahumamos. Si queremos la podemos hacer un poco más hacia arriba, más o menos la mitad, ¿sí? A la mitad de la olla. Obviamente hacia la base un poco más oscuro y más difuminado en las partes de arriba. Entonces así, para que se vea de esta manera. Y con las piedras vamos a ubicar, por ejemplo, las piedras van a ser pues para sostener la olla, obviamente. Entonces ellas van a tener un sentido, ¿no? Entonces digamos que van a ser así. Entonces nuevamente con la pintura lo que vamos a hacer es ahumarlas o dar así en la parte donde va a haber el mayor contacto con el fuego, ¿sí? Entonces miren, vamos a decidir qué parte va a quedar internamente y le untamos pinturita. Miren así. Entonces vamos a hacer esto con las piedritas para que la parte interna quede así, y con los maderos, pues ya con los maderos vamos a hacer esto. Vamos a aplicar en esta parte, en una punta, pero no en el extremo, sino en estas partes, oscuro, y con el rojo
vamos a aplicar acá en esta punta, en los troncos que van a estar dentro de la fogata. Entonces miren, con la pintura roja entonces le vamos a aplicar acá en la parte, en el extremo, para que cuando los pongamos entonces dé esa ilusión de que es la brasa. Listo, entonces vamos a hacer así con los troncos que queden allí. Entonces vamos a hacer esto y así entonces vamos a acabar con la decoración. Aquí tengo la cadenita, estos agujeritos que le hice es para introducir después la cadena y amarrarla y ponerle aquí la cadenita a la olla. Listo, entonces voy a terminar de hacer esto y ya les muestro cómo se ve. Bueno, aquí entonces ya terminé de pintar los maderos, miren, así, las piedritas. A la jarrita le coloqué la cadenita, simplemente metemos la cadena, abrimos un eslabón y lo cerramos para que queden así, para que esto quede así. A esto voy a hacer algo, miren, con silicona caliente, con un poquito de pintura, y lo que voy a hacer es rellenarlo como si tuviera líquido o sopa, lo que ustedes quieran que parezca. Listo, y aquí simplemente lo que voy a hacer es, antes de que se enfríe, tomar un poquito de pintura y mezclarlo. Esto miren, solamente es superficial, queremos que se vea de pronto de algún color, y así entonces la silicona cuando se seque nos va a dar esta ilusión de que es algún alimento, ¿no? De que está haciendo allí algún alimento. Listo, aquí ya le di este colorcito simplemente con un poquito de pintura y ahí ya lo vamos a dejar secar. Bueno, para esta parte entonces vamos a necesitar más ramitas, entonces vamos a tomar 2 ramitas así y le cortamos para que queden como forma de horqueta aquí, y otro palito largo para colocarlo así de esta manera. Esto es, como ustedes ya se pueden dar cuenta, es para colgar la olla. Listo, entonces más o menos aquí ubicamos las piedritas en la distancia para que salgan los maderos y miren, acá nos vamos a dar cuenta más o menos ahí, de acuerdo a como ustedes utilicen las piedritas. Entonces así mismo de largo es el palito de arriba, ¿no? Entonces que quede así separado. Aquí me estoy dando cuenta que más o menos dejé un sobrante de 1 centímetro hacia afuera, entonces así mismo lo voy a ubicar en esta parte y lo voy a colocar así en diagonal. Claro que ustedes lo colocan como ustedes más les guste, ¿no? Como quieran ubicar la hoguera, la fogata. Entonces aquí voy a marcar donde da la base de cada palito. Listo, aquí ya marqué, pues va a quedar así, y acá con otro palo lo que voy a hacer es perforar para introducir el palito acá, pegarlo con silicona. Entonces miren, acá voy a introducir este y acá este de acá, pues dependiendo del grueso del palo que hayan utilizado. Entonces así mismo es el agujero, ¿no? Como pudieron ver, allá el agujero es más pequeño y aquí más grande. Entonces así mismo hacemos el agujerito, introducimos el palo y ahora le vamos a echar silicona para que quede fijo. Bueno, aquí ustedes ya vieron entonces cómo pegamos estos palitos. Hay que tener cuidado de no irlos a partir, y ahora todavía no vamos a colocar este, ¿no? Este ya es después porque necesitamos trabajar más en esta parte. También voy a utilizar esta ramita como si fuera un árbol. Si ustedes lo pueden colocar así como si fuera un árbol seco, pero entonces yo voy a utilizar un poco de este musgo artificial y le voy a poner un poco de vegetación, ¿no? Un poco de como de verde, para que se vea
un poquito más natural, pues que haga que no se vea un árbol tan seco. Listo, entonces lo voy a pegar en algunas ramas. Ahí miro, de pronto le pego en todas las ramas, en algunas, o si ustedes quieren lo pegan así. Una ramita simplemente va aquí para pegarla acá y dar decoración si quieren, si no lo dejan así y no le pegan nada. Entonces yo, como les digo, voy a colocarle algo de vegetación aquí en diferentes partes. Bueno amigos, miren cómo va quedando el arbolito. Entonces le pego primero una cantidad, encima de este le pego más. Ustedes si quieren volverlo más frondoso, entonces pueden tomar así, poner más silicona y pegar más aquí encima. Listo, entonces así lo vuelven más frondoso hasta donde a ustedes les guste. Listo, ya después entonces lo podemos pegar acá. Bueno amigos, así miren, entonces ya le puse la vegetación o este toque verde y acá es lo que ustedes pudieron ver, el césped. Voy a utilizar arena artificial para cubrir ya toda esta parte de abajo. Si ustedes quieren también pueden usar césped artificial como más les guste, arenita de construcción, piedritas, allá va en gustos. Entonces yo lo voy a cubrir todo con arena de esta. Aquí en los bordes también hay que cubrirlo, entonces aplica como siempre, voy a aplicar pegamento, lo voy a esparcir con un pincel, vierto la arena y cubro todo, y como les digo, los bordes también los cubro con la arena. Lo dejamos secar muy bien ya para al final continuar para pegar esta parte, ya cuando esté bien seco el pegamento, ¿no? Bueno amigos, aquí entonces apliqué la arena, la esparcí muy bien, dejé que se secara, le pegué aquí por los bordecitos también, miren la parte interna, entonces muy fácil, listo. Ya aquí lo he dejado pasar bastante tiempo para que se seque, ya podemos tocar, no se va a dañar, listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es pegar ya lo que corresponde a la fogata, entonces para esto utilizamos silicona caliente. Primero voy a ubicar las piedras. Entonces miren, primero las ponemos en el sitio donde queremos que quede. ¿Sí? Las ubicamos, le dejamos un espacio acá entre las piedras para poder colocar los leños. Y fijándonos que quede siempre lo que pintamos que hacia adentro, ¿no? Entonces miren, así dejando espacios. Estos espaciecitos ya sabemos que es para los leños, que quede todo bien para poder colocar estas piezas. Por ejemplo acá, si vamos a poner este, entonces que pueda salir el leño. Listo, de pronto podemos colocar así como para tener una guía cuando lo peguemos, no nos vaya a quedar corrido. Entonces ya con estos palitos, miren acá, bueno, los palitos nos dan una guía donde vamos a colocar las piedras, y ahí entonces ya una a una la vamos a ir pegando con mucho cuidado sin irnos a quemar. Entonces miren, así una a una, guiándonos con los palitos. Bueno amigos, entonces continúo pegando las piedritas así y después vamos a pegar los leños, los maderos.
simplemente aplicando un poquito de silicona. Esto, y que nos quede la parte roja aquí bien centradita. Pegamos esto y después le podemos pegar unos leñitos encima así adicionales para que no se vea todo tan simétrico, ¿no? Bueno, entonces voy a continuar pegando esto y ya les muestro. Bueno, entonces aquí ya coloqué las piedritas, los maderos y ahora viene la ollita. Entonces la ollita, ustedes vieron que le colocamos esta cadena, esta cadenita debemos graduarla, ¿no? Entonces ya teniendo en cuenta el palito que vamos a poner, entonces lo colocamos y miramos que nos quede a una altura adecuada. Entonces miren aquí, por ejemplo, ya me quedó un poquito, o sea, la cadena me queda un poquito larga. Y yo quiero que se alcancen a ver un poco los maderos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es medir, entonces voy a quitarle de pronto 1 o 2 eslabones, se los quito, vuelvo y cierro el eslabón, ¿no? Entonces ahí ustedes simplemente lo que hacen es tomar y vamos a quitar 1 o 2 eslabones, como les digo. Aquí pues yo lo hago así, ustedes con lo que tengan, si tienen estas pincitas, si no entonces se las ingenian para poderlo quitar. Yo creo que vamos quitando de a uno, porque no sabemos si nos va a quedar de pronto muy corto o muy largo. Bueno amigos, entonces voy a quitarle aquí, voy a amarrar el eslabón, vuelvo y lo mido, y si no entonces le quito otro eslabón, lo amarro otra vez, o sea lo cierro y voy mirando para que me quede así, porque yo quiero que la ollita quede un poquito levantada y se quede viendo acá los maderos. Bueno, aquí entonces como pueden ver ya queda alto, queda así colgando, se ven los maderos. Y acá entonces lo que voy a hacer es, ya ahí no lo había pegado, entonces tomamos el palito que vamos a utilizar acá y lo que hacemos es colocamos la ollita. Si ustedes quieren la pueden pegar, ¿no? Le aplican una gótica de silicona y la pegan si quieren, para que no se esté moviendo así. Entonces eso es lo que yo voy a hacer, le voy a aplicar una gótica, la pego y ya después pego el palito acá. Bueno amigos, miren entonces cómo queda ya terminado. Aquí ya pegué la ollita, los maderos, todo, ¿sí? Para la fogata. Miren esta gruta, cómo se ve. Queda muy bonito para decorar nuestros belenes, para colocar allí cualquier personaje, lo que ustedes quieran. Es un escenario más, pero me parece muy bonito también para colocar el nacimiento, ¿no? Ya ustedes deciden qué personajes quieren poner, pero miren, para un nacimiento nos queda muy bonito. Por ejemplo acá poniendo estos personajes así, el nacimiento queda muy bonito. Miren cómo se ve. Ya les digo, estos personajes no son muy grandes, ¿no? Son figuras de como de 9 centímetros.
¿Listo? Entonces este tamaño, así. Aunque esto no tiene moldes ni nada, porque pues está armado así de esta manera. Entonces aquí lo que yo les dije, la gruta tenía como 10 centímetros de alto en su parte interna. Acá obvio que queda más alto, pero entonces en la parte interna queda de 10 centímetros. Si quieren para personajes así como de 9 o un poco más, lo pueden hacer también un poquito más alto, pero ya dependiendo del tamaño de las figuras que ustedes lo quieran hacer. Entonces asimismo ustedes pueden ver cómo se hace esto y ampliar las medidas, porque pues esto simplemente es pegando trozos de Porexpan uno sobre otro. Entonces asimismo le vamos dando la altura y de igual forma el ancho, ¿no? Si las figuras son más grandes, obvio es más ancho y la base es más grande. Bueno amigos, espero que les haya agradado este proyecto, que lo pongan en práctica las personas que lo quieran hacer para decorar sus belenes, o como les digo en otras ocasiones, para las personas que lo quieran hacer también para vender. Son proyectos con materiales sencillos, económicos, que les puede dar muy buena utilidad. ¿Listo? Entonces agradezco mucho la compañía, siempre el apoyo de todos ustedes. Si es así, por favor, y les agradó, les gustó este proyecto, regálenme su like, compartan este video en sus redes sociales, nos ayudan muchísimo para que más personas conozcan nuestro trabajo también, ¿no? Y también pueden suscribirse las personas que aún no lo han hecho. Como siempre, muchas gracias, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus manos.